Nada más preguntarle, ¿cómo explican el asunto de que se ha aumentado muchísimo el tema del costo de este proyecto, como algunos otros, pero que inicialmente se tuvo un planteamiento en cuanto a presupuesto y al final ha sido más o menos, bueno, si ustedes nos lo pueden aclarar, más o menos 3 veces más el costo de lo que se tenía planteado en un principio, por lo menos en el caso del Tren Maya? Es que se ha ido ampliando, o sea, el proyecto, por ejemplo, de 700 kilómetros de doble vía con energía eléctrica, el agregarle el aeropuerto de Tulum, los parques, los hoteles, sin embargo, es una obra importantísima que está costando lo justo y diría menos si la hubiesen hecho, aunque eso tiene que ver más con un milagro, los gobiernos neoliberales, porque ellos no hacían obras así. Y no las terminaban a tiempo, las dejaban inconclusas, se robaban hasta los anticipos y cobraban 3, 4, 5 veces más de lo estimado. Aquí lo importante es de que no se permita la corrupción. Porque hace mucho daño al país. Y cuando no hay corrupción, el presupuesto alcanza, rinde. Y eso es lo que se está demostrando. Tenemos presupuesto suficiente, no hemos endeudado al país, hay estabilidad económica, financiera, y se está ayudando al pueblo como nunca en los últimos tiempos. Yo creo que se ayudó mucho al pueblo en la época del general Cárdenas, sobre todo por la distribución de la tierra, porque esto permitió que los peones que habían sido liberados, aunque pasó el tiempo y no se había hecho justicia, cuando llega el general Cárdenas se lleva a cabo un reparto agrario importante. 18 millones de hectáreas se entregan a 1 millón de familias campesinas en ese sexenio. Y luego hay también avances durante el periodo llamado de desarrollo estabilizador. Los gobiernos de López Mateos y de Díaz Ordaz, cuando estaba de secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, porque fue un momento de despegue del país. Se hicieron muchas obras públicas, había mucha inversión pública, se impulsó mucho la educación. Fue cuando se crearon los libros de texto
gratuito. Se avanzó mucho en construir hospitales, centros de salud, empezaron a construirse los sistemas de agua potable, bueno, los desayunos escolares, que aunque ya se habían llevado a la práctica durante el gobierno de Obregón, cuando Vasconcelos fue secretario de Educación, pero con López Mateos empezó los desayunos escolares, la vacunación, y pues todo esto ayudó mucho. Pero después vino el periodo llamado de desarrollo estabilizador. No, desarrollo estabilizador fue el de Ortiz Mena, 2 sexenios, López Mateos y Díaz Ordaz. Y luego desarrollo estabilizador. No, desarrollo compartido, perdón. Echeverría y López Portillo. Y terminando ese periodo comenzó el neoliberalismo, que fueron 36 años, desde Miguel de la Madrid hasta Peña. Y fue el periodo, en materia de desigualdad, el peor. En el terreno de la corrupción, lo mismo. No ha habido en la historia un periodo con más saqueo como el que se concluyó en el 2018. Por eso nos cuesta trabajo, porque fue mucho tiempo, 36 años. El porfiriato fueron 34 y costó muchísimo arrancarlo de raíz. No fue fácil, ni con la revolución. Por ejemplo, se avanzó en el terreno social, pero en lo político no se avanzó después de la revolución, en lo democrático. Lo que siempre digo, ya no estaba don Porfirio, pero se quedó doña Porfiria. Quedó la democracia como asignatura pendiente. En lo social no, en lo social sí se avanzó. Se devolvió la tierra a los campesinos, las jornadas laborales de 8 horas, los salarios mínimos, prestaciones a los trabajadores, la educación gratuita, la seguridad social, muchos avances. Con el periodo neoliberal, marcha atrás, todo eso. Tumbaron el salario, entregaron las pensiones de los trabajadores a particulares, concesionaron minas. Bueno, en el caso de las minas las vendieron los bancos, las empresas públicas, concesionaron el petróleo, la industria eléctrica, bueno, decía yo, los ferrocarriles. No se habían atrevido los revolucionarios a eso. Estos se fueron con todo. Y todo legal, legalito. Y por eso es cuando hablan de que la ley es la ley y que el derecho, ¿no?, por encima de la justicia. Yo no
concuerdo con eso, porque todo fue legal. Todas esas reformas fueron legales. Las votaron en el Congreso y en 36 años, repito, no reformaron nada en beneficio del pueblo. Y se los dejo de tarea, porque ayer también lo dije. Pero el aumento al IVA, el convertir las deudas privadas en deuda pública, fíjense eso, condonar los impuestos de los grandes contribuyentes. O sea, aumentan el IVA, que es impuesto al consumo, que le pega a todos. Y devuelven los impuestos o condonan impuestos a los de arriba. Habían pasado como 30, 40 años que empresas grandes, bancos grandes, no pagaban impuestos hasta ahora. Afortunadamente ya lo están entendiendo, pues ya tienen una actitud más comprensiva. Pero ¿cómo iban a pagar impuestos si ellos mandaban? Entonces, ahora sí es distinto y es una transformación que se está llevando a cabo. Pero bueno.